empezar. No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, por vernos, por aguantarnos durante esta casi horita. Y bueno, nosotros trataremos de hacerle un programa entretenido y que lo pasen bien. Y como siempre, pues presentar a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar, Paco Javier Montes de Oca. Buenas noches, Paco Javier, ¿qué Buenas, tal? como ¿Tu siempre. semana cómo ha ido? Bien, encantado de estar de nuevo con ustedes, como todas las semanas y a semanas, bien. Sin novedad, pero Sí. bien. Sin novedad en el frente. Sí, sí, como se novedad en decía el antes, frente. sí, ciertamente. Y esta noche el invitado es Juan Antonio Enríquez, jugador del Náutico de Tenerife, allá por la década de los 70, cuando no se llamaba ACB, él estuvo jugando en Primera División, contemporáneo también de Cabrera, ahora es comentarista deportivo de la Radio Canaria. Juan Antonio, primero muchas gracias por estar aquí, sabemos Buenas. que estás súper liado. Un placer. Gracias por habernos hecho un huequito y estar aquí con nosotros. Mi primera pregunta, así de calentamiento. Me imagino que verías el partido del Real Madrid, la final, Olympiacos Sí, claro, Real Madrid claro. y todo eso, ¿no? Sí. ¿Dónde lo viste primero? ¿En casa? Lo veo en casa. En casa. Sí. Estarías, No bueno, quiero porque evito el fanatismo de algunos y Eh. yo prefiero que gane el Madrid antes que gane un equipo extranjero, exacto. evidentemente, o el Barcelona antes que gane un equipo de fuera, pero en casa. Pero mi pregunta es, tú que has sido deportista de élite, ¿qué piensan, por ejemplo, cuando te dicen el mensaje que tú oyes desde fuera, ya la plantilla está mayor, y ya, claro, va de retirada, bueno, esto es transición, claro, te ves faltando 3 minutos, estás en el partido, después de todo eso, porque claro, la gente se piensa que los deportistas son ajenos a todos esos rumores que hay por fuera, claro, te ves en el partido faltando 3 minutos, pierdes de 6. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te puede pasar por la cabeza cuando tú has oído todas esas cosas y tú dices, pues ahora por mí va a ser al revés? Es que el tema de la edad a mí me hace mucha gracia en el deporte. Cuando dice tiene 35 años, tiene 38 y ya está mayor. Una cosa es que tú puedas alargarle el fichaje de un jugador en base a la edad, pero está el Chacho, Sergio Rodríguez, que tiene 40 años. Y le han renovado el Madrid ahora otra temporada más, porque yo creo que es la sapiencia y sobre todo la tranquilidad y la mente de una persona. Es como cuando, ¿a quién prefieres tú para la empresa contratar? ¿A uno que acaba de salir de la universidad o uno que lleva 30 años? Al de 30 años que tenga 70. ¿Por qué? Porque tiene mucha más experiencia, está más preparado, tiene mejor concepto de todo lo que le rodea. Y en deporte, sobre todo en baloncesto, es muy importante, lo demostró el Madrid, ¿no? Ahí está Yul, que la última canasta que metió para ganar la Euroliga, bueno, fue una canasta de un hombre que sabe. También es cierto que la canasta tiene que entrar. Claro, sí. Y entró si no porque, hubiese fallado. claro, nos tiene acostumbrados. Pero está claro que esa jugada que estaba hecha para el Chacho, la resolvió él, bueno, se la jugó, pero eso es la veteranía, el saber estar. El aguantar la presión. Claro, aguantar la presión. Claro. Totalmente. Sí. Ahora, ¿cómo se ven los toros desde la barrera? Porque claro, tú que has estado en la élite, que has estado ahí, presión, ahora te dedicas tú a comentar esos partidos. Sí. Entonces, yo me imagino que vas a seguir prefiriendo jugar, claro, evidentemente, porque es lo tuyo, ¿no? Pero ¿cómo se ven los toros desde el otro lado de la barrera? La experiencia te lleva a hacer comentarios, porque yo esto de comentarista realmente surgió. Yo estaba en la radio, era técnico de control y sonido y demás, entonces un día pues me dijo Segundo Almeida, me dijo, oye, ¿tú no habías jugado esto? Y yo, sí, Un poquito, ¿y no quieres comentar? Y empezamos ahí. Luego ya
con varias emisoras donde he estado. Al final vino Canarias Radio Autonómica y yo encantado, llevo 15 años con ellos. Desde la barrera se ven los toros muy bien, porque no es lo mismo no haber jugado y comentar que haber jugado. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que ahí dice, ¿cómo puedes fallar esa canasta? Bueno, porque has entrado con el pie cambiado, porque entras después de una carrera de 15 o 20 metros, o porque te han pasado el balón mal. O sea, tú sabes las circunstancias porque lo has tenido de enfrente, ¿no? O te lo has mamado, digamos. Entonces, se ve bien, a la gente le gusta, parece ser como los comento, como los partidos y demás, pero el análisis es bastante sencillo, pero claro, también la facilidad de haber jugado, ¿no? Claro. Y eso te lleva, bueno, es otro prisma, a entender, claro, desde otro punto de vista, te lleva a entender las circunstancias del juego de otra manera distinta. Claro, siempre coge. Interesante que esté aquí un gran deportista, porque hay un tema que siempre a mí me llama la atención, ¿no? Se suele decir que el baloncesto es un deporte de más calidad intelectual que el fútbol, en cuanto a los deportistas, que parece que tienen un nivel superior, en cuanto a cultura y demás, incluso hasta la expresión, y el público. Mi pregunta es, en tu experiencia como jugador, no sé ahora en esta ola de fanatismo de la grada de los futbolistas, del fútbol, que es una cosa terrible, que a veces ves tú en las gradas que hay odio en las personas, a ti en algunos campos que no eran el Canario de Tenerife, ¿te llegaron a aplaudir? Aficiones contrarias, hablo. Bueno, date cuenta que yo soy de aquí, de Gran Canaria. Sí. Y cuando yo estaba en el Claret, que hoy en día es el Gran Canaria, salimos del Claret y yo me fui a estudiar a La Laguna. Ahí fue cuando el Náutico se fija, pues yo estaba también jugando en universitarios en La Laguna y jugaba en segunda división en el Claret, cuando íbamos a jugar a La Palma. Pues me acuerdo que el padre Domínguez nos mandaba los billetes de avión, el PTA famoso que lo pagabas aquí, lo recogíamos en el aeropuerto de Los Rodeos. Nos mandaba el billete a otro compañero y a mí, y íbamos a La Palma a jugar o veníamos a Gran Canaria, y entonces el Náutico se fija en mí. Para mí fue realmente halagador, muy halagador, que el Náutico se fijase en mí, porque yo era canarión, o soy canarión, y el Náutico es de Tenerife. Y siempre ha habido una rivalidad política, que no humana, una rivalidad política, en donde dicen, no, es que Tenerife, y cuando estás allá te dicen, no, es que Gran Canaria. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que eso es un tema que los políticos lo quieren vender para separar y ellos totalmente figurar. Cierto, Entonces, ¿qué pasa? Que sí, a mí me aplaudían. En Tenerife siempre se me quiso mucho, me respetaba muchísimo y yo no tuve ningún tipo de problema. Luego, cuando íbamos a la península, lo gracioso es que nos llamaban moros a nosotros. Y los moros aquí nunca han estado. Bueno, ahora están viniendo, ¿no? Están viniendo un poquito. Pero nunca han estado y allí estuvieron 700 años. O sea, y nosotros le decíamos, oye, que estuvieron aquí 700 años. En Canarias no han estado. Los ingleses sí. Sí, los ingleses sí han estado mucho, aquí. Hombre, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos divertía. Pero bueno, la rivalidad siempre, y lo que tú dices, la rivalidad es el respeto que hay por el baloncesto. Hoy en día se grita mucho, se chilla mucho, pero hay respeto. Es difícil, hay aficiones que evidentemente habría que mirarlas y estudiarlas con lupa. Antes se hacía así, ¿no? Ustedes hacían así, levantaban la mano cuando cometían falta, ¿no? Sí, todavía. Y todavía. Te la señalan y tienes que levantar la mano. Claro. El árbitro es el que manda y normalmente en baloncesto se permiten menos cosas que en el fútbol, por ejemplo. O sea, si tú te diriges a un árbitro, tiene que ser con mucho respeto y mucha educación. Cuando te pasas de ahí, te pitan técnica. Y a las dos técnicas te echan a la calle. O sea, en el fútbol te aguanta mucho más. Yo he visto cómo empujan a los árbitros, algunos y tal. Y es otra historia, ¿no? En el fútbol la gente se va a desahogar. Y en baloncesto la gente va a ver deporte. Es desde mi punto de vista. A disfrutar, Y no digo que todo el fútbol sea igual. No. Pero por lo general... Casi. Dice, no, a ver, el baloncesto... Pero hay que ver también un poco de dónde es la cuna del baloncesto, dónde se ha dado. Bien es verdad que el fútbol se juega en cualquier sitio, ¿vale? Porque en cuanto haya una pelota, en cualquier sitio se puede jugar al fútbol.
Y bueno, pues, y no es por menospreciar a nadie, ¿no? Pero el fútbol prácticamente y los mejores jugadores salen de las capas sociales normalmente más bajas. Sí, sí, El baloncesto siempre ha sido, sobre todo en los colegios de cura, sí, siempre, baloncesto y balonmano. mayor cultura. Sí. Bien, siempre, o sea, el fútbol, por ejemplo, yo me acuerdo que no se practicaba en los maristas, en los escolapios, había baloncesto, balonmano y Claro, fútbol, justamente. jugaban, pero muy poco, ¿vale? Pero, y los grandes equipos de baloncesto, los grandes equipos de balonmano han salido siempre de los colegios de cura. Y eso, quieras que no, también, la gente que ha ido a verla también, pues bueno, también quiere decir un poco. Hoy últimamente, pues bueno, hooligans ya los hay En todo. de todo, Ajá. porque los hay de la religión, de la política, de todas las cosas. Yo te quería preguntar de la cantera. Yo me he quedado muy sorprendido porque mi nieto está ahora practicando baloncesto, lo han cogido, está en unas promociones, tiene 8 años ahora, y han hecho algo espectacular, que es al lado del Gran Canaria Arena y por al lado del estadio también de Gran Canaria de fútbol, han hecho unas canchas, lo han llenado todo de canchas de Sí, sí, baloncesto, sí. que yo digo yo, Qué es bonito. que eso hay que tienen que aprender los demás a hacer Sí, las cosas. Dice, sí. ¿por qué por qué el baloncesto sube tanto y el balonmano no? Pues porque estas cosas. Y entonces mm, es la única forma de conseguir de que salga gente, ¿no? Buena, Es que, buena y cantidad, claro, claro. de lo que tú dices, de los colegios son de donde salen Claro. normalmente, o sobre todo salían, ¿no? Hoy en Claro. día hay muchísimos equipos federados, donde hay muchos entrenadores jóvenes que están llevando y No. fomentando, ayuntamientos también que se están poniendo las pilas en el sentido hacer canchas y demás, pero claro, de donde salía el baloncesto eran de los colegios Claro. de cura, porque eran los que tenían cancha. Claro, Nosotros en el Claret había una pista había hockey sobre patines, había bueno, gimnasia y demás, también teníamos muy buenos gimnastas, teníamos una cancha de fútbol y encima estaba la cancha de baloncesto, Claro. que era de donde salimos prácticamente, de donde ha salido el Gran Canaria, Claro, ¿no? sí, sí. Pues ahí estuvimos desde que teníamos 7 años, 8 años, ya despuntando, empezamos a salir, a jugar y demás, y fuimos poco a poco, pero eso es una cultura diferente, ¿no? El baloncesto se instauró en Estados Unidos por medio de hace muchos años, y a partir de ahí es distinto lo que tú dices, ¿no? El fútbol lo puedes jugar en la calle. Claro. Yo he jugado al fútbol con chapas en las Sí. alcantarillas, Sí, pues, sí. En las antes de alcantarillas, entrar al metías. Y colegio. una pelota de trapo. Pero no habían cancha de baloncesto, Claro. no habían canasta de baloncesto, a no ser que tú Claro. mirabas un espejo y tirabas allí estos Claro, espejos que se claro. ponen en los garajes y tirabas simplemente por que te lo podías cargar y, Sí, y total. te metías en un problema, ¿no? Se acabó. Pero sí que es distinto, o sea, es un concepto muy distinto el baloncesto que la cultura, ¿no? O sea, normalmente la gente del baloncesto estudia, Claro. salen de las universidades, en Sí, Estados sí. Unidos los high school, Claro. en España también, o en Europa, la gente normalmente se prepara mucho. Yo me acuerdo ir en un viaje comentando los partidos con el desaparecido Pepe González, y iba a la Unión Deportiva. La Unión Deportiva y iba al Gran Canaria de baloncesto. Íbamos a jugar, creo que a Madrid. Bueno, y veías tú a algunos jugadores de la Unión Deportiva, que no va a nombrar quién, leyendo la revista Interview, Claro. viendo las chicas Sí, y es tal. lo que hay. Y De la época veías todo lo aquella. del Gran Canaria, Un libro, estudiando todo. informática. Claro. Estudiando informática, estudiando... Leyendo. leyendo La y tal. carrera, O sea, claro, era claro. una Yo diferencia. terminé la carrera. Sí. Claro, años después creo que incluso fútbol intentaron ponerle profesores y no iban a clase. Claro. Claro, el fútbol es que cuando ganas tanto dinero con tan poca mente, Claro, dice, ¿para qué voy a...? normalmente Claro. dice, ¿para qué voy a estudiar? Yo tengo una teoría, porque claro, los ves, aunque lo hacen de tapadillo, pero tú ves ahora con chavales en el fútbol con 16 años, aunque creo que está prohibido, que no pueden tener, pero ya tienen representantes y tienen sueldo, y hay chavales que están ganando 3.000, 4.000 euros. Y yo le digo, vamos a ver, si el padre igual está en el paro, y el chaval con 16 años está aportando dinero, ¿cómo el padre le va a decir o lo va a meter en vereda si el hijo le puede decir, mira papá, que el que está manteniendo la casa soy yo? Claro. Es complicado, es que eso es muy complicado. Entonces, claro, esos equilibrios que tienen que hacer la familia con la educación es muy, muy complicado. Claro, lo triste es que después vayas a un partido de fútbol de niños
pequeños y los padres son los que se pelean. Buah, le da la ballena. Hay que tener ahí, es un tema Educativo. Es un tema de educación, totalmente. Mala noticia. La semana pasada, el Granca dice que no va a acudir por un tema económico a la Champions League, bueno, a la Euroliga. Euroleague. Yo cuando le digo, no puede ser verdad. Y yo que me perdonen, se tira el dinero en montones de tonterías, se gasta el dinero en carnavales, que yo no digo que no se gaste en carnavales. Bien, pues si hay que gastárselo, hay que gastárselo. Pero y no van a ayudar a que salga por un tema económico. Cuando, si tú quieres más representación fuera de Canarias que esa, no lo hay cuando estás en la élite del baloncesto mundial. Eso me ha tocado un punto que me tiene bastante molesto, ¿no? Y cabreado. Y cabreado, sí. Porque yo creo que se han equivocado. El Gran Canaria se ha equivocado, no yendo a Euroliga. Porque dicen, no, es que en 2 meses no podemos conseguir 4 millones de euros. Es que no has tenido 2 meses. No has tenido 2 meses. Tienes desde enero, que es donde entra el nuevo presidente, desde enero, incluso anteriormente, desde que empieza la temporada. Oye, vamos a buscar sponsorización esta temporada. Recursos, sí. Por si ganamos, lo pones en la cláusula, por si ganamos, nos metemos sponsorización y tenemos dinero. Y si no ganamos la Eurocup, cosa que es bastante difícil ganarla, pero la hemos ganado. Si no ganamos la Eurocup, tenemos dinero para reforzar el equipo de cara a la temporada que viene e intentar ganarla. En cuanto a las empresas de Gran Canaria, la que no quiere apostar, o sea, aquí todo el mundo quiere estar con el fútbol, perfecto. Esto es una isla de fútbol, perfecto. Eso me parece súper correcto y cada uno hace con su dinero lo que quiera. Pero no estoy de acuerdo para nada con el empresariado. Aquí nos han dicho que han estado con los grandes empresarios, que se han mirado muchas empresas y ninguno ha entrado. No sé, porque no ha sido claro eso, el club en decirlo. ¿Qué empresa? Tampoco voy a decir qué empresa me van a decir, bueno, no voy a tirar piedra contra mi propio tejado, ¿no? Pero si no has querido entrar con el Gran Canaria, no te quejes después. Pero es que desde el club incluso no se ha sabido vender. Estuvimos en Euroliga, estuvimos en Euroliga. ¿Cuánto falta? Falta 1 millón de euros, que lo ponga el patronato de turismo y aprovecha la marca de Gran Canaria cuando vas a jugar fuera para tú vender la isla, que no la has sabido vender. Y hemos estado en Euroliga una temporada que no hemos sido los últimos. A mí me decían, incluso compañeros de Tenerife, van a quedar los últimos. No, ganamos 7 partidos. A 40.000 euros cada partido por victoria, son 280.000 euros que no vienen mal, ¿no? Que este año a lo mejor hubiésemos ganado más. El tema, nada más que tienes que mirar los comentarios en redes sociales, la gente está bastante molesta con la decisión de no ir a la Euroliga. Se está vendiendo una historia que no me gusta y que no es cierta del todo. Pues la verdad que, bueno, ahora estamos cogiendo ritmo, hemos llegado al final de la entrevista. Un día hablaremos también un poco del balonmano, que le pasó también un poquito igual. Y sí te voy a pedir, si no te importa, que te quedes con nosotros, nos ayude a presentar el programa, por favor. No hay problema. Bueno, sí, tenemos que invitarle pronto otra vez, hay que hablar de esto más largo entendido. Saben que hacemos un alto muy pequeñito, ni se nos muevan del sofá, que ya mismo estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues ahora, ya han visto que hemos tardado poquito, que ha ido un momentito nada más. Nos vamos a la agenda cultural en el recuerdo. Allá por febrero del 2005, en el Club Prensa Canaria, vimos una exposición de pintura que se llamó Imago Mundi, de Balbi García. Entonces, vamos a verla porque la verdad que estaba muy bien, muy interesante. Quien haya seguido el proceso evolutivo de la producción plástica de Balbi García encontrará siempre presente la naturaleza en sus realizaciones. La extracción de cada uno de los elementos que conforman la actual iconografía del mundo plástico de Balbi es evidente: composiciones vegetales, paisajes desérticos y una diversidad de criaturas que habitan especialmente nuestro espacio autóctono vital. Son exhibidas por medio de una depurada síntesis biomórfica enmarcada por un concepto geométrico repetitivo y reduccionista a la hora de alcanzar la estilización simbólica característica. La profundidad se logra por medio de las vistas panorámicas, las perspectivas y los alineamientos de todos los elementos naturalistas puestos en juego, cuyos formatos estrechados, verticales y en frisos sugieren al espectador visiones fugaces de movimiento, estatismo. Balbi nos sumerge en un enigma protagonizado por una naturaleza que avanza inexorable, quizás reivindicando su propio espacio de existencia, o quizás aguardando un destino indeterminado, pero que en cualquier caso parece confluir en un foco metafórico de encuentro hacia donde todo tiende. La sala del Club Prensa Canaria es donde podemos ver esta muestra bajo el nombre de Imago Mundi. Estará hasta el 10 de febrero. Pues, Juan Antonio, ¿ahora dónde nos vamos? Ahora nos vamos a ver un corto, porque nos vamos al cine cómico. Ah, muy bien. Un corto de El Gordo y el Flaco, Ah, que se llama Desacostumbrado. Nos vamos a divertir. venga. Muy bien.
Bien, en la cámara de bolsillo de nuestro compañero Paco Lescano vamos a ver el nacimiento de la forma en la cámara de bolsillo. ¿Ok? El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Juan Antonio, creo que vamos a recordar algo. ¿Qué es lo que recordamos? Canciones en el recuerdo. Claro, claro. Además, hace poquito, del año 51, bueno. fíjate, acaba de anteayer, y vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui, que era un grupo muy importante de la época, y un tema que se llama El Alazán. El caballo. Espero que les guste.
He tenido varios caballos en el campo, en Cerro Colorado. La finca donde vivo, en la montaña, está llena de soledad y se llama Agua Escondida. Agua Escondida. Hace muchísimos años que tengo, es lo único que tengo, en medio de las sierras, en el norte de mi país. De ahí es la canción, de ahí es, para que la pena no parezca mucha pena, lo hice canción. Pero es pena, perder un caballo tan lindo como era mi alazán. ¿Quiere usted que converse sobre eso? Por favor, sí. El viejo caballo, el alazán. Inmóvil y de pie, sobre una loma manteníase apenas. Su figura parecía evocar con desventura su antiguo tiempo de potranca y doma. Por entre un pastizal de blando aroma me acerqué a contemplar su desventura. Solo a su lado mi piedad segura y el vuelo ocasional de una paloma. Miré su pelo sucio, deslucido, su belfo triste, su mirar vencido, todo eso suyo de animal hundido. Y al contemplar su soledad serena, sentí que estaba como yo en el mundo, sin más sostén que el de su propia pena. Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con cruzó los valles nevando, 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te piano junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. En una horqueta del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos. Mi alazán te estoy nombrando. Si como dicen algunos hay cielos pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, de piano junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando? En el sombro del abismo,
ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, mi caballo. Un gozo, como siempre, recordar a Atahualpa y su guitarra. ¿Y ahora? Pues ahora nos vamos a la gestión en este nuestro mundo con Hilario Esteves, que nos va a hablar sobre apostar por el sector primario. Y más que apostar es que hay que volcarse con él. Así que vamos a verlo. Hola, buenas noches. En nuestro mundo voy a hablar de algo que últimamente en los medios de comunicación se está comentando, que es la pérdida o la carencia de personas para trabajar tanto en la agricultura, en la ganadería o en la pesca. Bueno, yo pienso que estos tres sectores se puede trabajar y se puede vivir de ellos. Lo que sucede es que por mucho que se haya invertido, por mucho que se esté invirtiendo, por mucho que se haya puesto al servicio de los mismos, especialmente el de pesca, para que los trabajadores del sector cambien su fisionomía, cambien la forma en que hacen las cosas o deben hacer las cosas, no se ha progresado. Aquí hemos chocado con la Santa Iglesia, que es la misma que ha gastado el dinero público, digamos, la administración y los gobiernos autónomos, en tanto en cuanto no han querido que las entidades le den valor añadido al producto. Siguen la misma cadena de comercialización, los mismos intermediarios, y pese a que las cofradías, las cooperativas, están dotadas de medios más que suficientes para hacer que el pescado llegue ya no al consumidor, que también podría ser, teniendo en cada pueblo al menos, sino a los centros de última distribución, llamemos supermercados, restaurantes, pues llega casi todo vía intermediarios. Y esto hace que sea ese que lo distribuye el que quizás saque más beneficio. Por otro lado, pienso que si no se quiere dedicar a esta de lleno, así como a la profesión, puede tenerse como hobby, y una vez que termina su horario de trabajo, tener este hobby en la agricultura, en la ganadería o en la pesca, pero legalizado como profesional de tal. Y ir y trabajarlo y dedicarle el tiempo, 3, 4, 6 horas, que es muchas veces más que suficiente cada día, para realizar esta labor, para trabajar, para atender el campo, para atender el ganado, para atender el barco y salir a pescar. Y yo creo también que si se le da ese impulso de usar para beneficio del pescador los medios que se han puesto del pescador, del agricultor o del ganadero, que se han puesto con inversiones públicas, la rentabilidad que llega o el salario que puede conseguir es muy superior. Pero eso sí, tiene que haber transparencia y tienen que implicarse los responsables de cada institución en que esto funcione, y los gobiernos, tanto municipales como insulares como regionales, deben ayudar, no a dar subvenciones por dar subvenciones, a hacer que aquella inversión que se ha realizado sirva o ponga en práctica el fin o el objetivo con el cual se hizo. No es gastar por gastar, porque es dinero público que a nadie le duele y nos viene. Desde que entré en el tema hace muchos años, siempre dije que había que pedir que se acreditara la rentabilidad, no económica siempre, sino a veces social, de las inversiones que se hacían en los sectores primarios, y que si no se cubría o no era rentable económicamente, que se atendiera al final del ejercicio si habían pérdidas, pero que había que lograr que al máximo se hiciera o se lograra una rentabilidad de esas inversiones.
bien incrementando algunos precios, incrementando algunas cosas para que el consumidor también colabore en lo que se necesita para mantener esa red de frío, esa red de distribución, esa red de comunicación, que están, ya digo, están ahí, pero que no veo que funcionen. Veo restaurantes alquilados a profesionales de la hostelería que están peor que en ningún sitio, pescaderías de cofradías alquiladas a pescateros, y esto no nos lleva a ningún lado. ¿Yo qué quiere que les diga, señores? Estas profesiones son rentables, pueden ayudarnos mucho y al menos mantenemos una actividad que necesitamos. Yo les digo hasta la próxima semana, seguiremos hablando de esto cada vez que haga falta, pero piensen en ustedes, piensen en atraer a la gente a los sectores primarios que son los únicos que tienen futuro, porque la industria está demostrado que en Gran Canaria o en Canarias se ve poca, y los otros, eso de pelotazo, el turismo ya vemos lo que hay. Vamos a dejarlo, vamos a pensar en lo que ha sido siempre nuestro y es nuestro, agricultura, ganadería y pesca. Bueno, pues ahora con nuestro compañero Paco Javier Montes de Oca nos vamos a su sección En tu mente, que nos va a hablar de algo que está de moda, no, lo siguiente, que es la arrogancia del poder. Ay, cuánto daño está haciendo eso al mundo. Narcisistas. Sí, total. Narcisistas. Y eso es, bueno, en fin, ahí está, para que la gente lo escuche y lo vea y opinen. Puedo que están en contra de lo que yo planteo, pero bueno, vamos, estamos hablando de casi bien. de ciencia psicológica. Hay un síndrome, un comportamiento anómalo descubierto por los psicólogos que se denomina el síndrome de Hubris, Hubris con H. Hubris es una palabra griega que significa orgullo, soberbia, arrogancia, y está referido fundamentalmente, principalmente a la clase, a los profesionales de la política. Es aquel comportamiento en el que los que se dedican a la política principalmente parece que están en una nube, en una especie de burbuja, y que poco o nada contemplan las opiniones de los demás en esta diatriba continua en la que se convierten los parlamentos donde el otro es un enemigo, ¿no? Y que tiene un significado de arrogancia, de orgullo, de soberbia mientras ejercen el poder. Y esto está muy bien ahora que estamos casi en elecciones, que estamos en elecciones en el Estado español, en diferentes comunidades. Se encuentran como sumidos en una especie de comportamiento esquizoide, apurados, esclavos de la agenda, de reuniones, del poder en definitiva, y de que no se les quite su cuota de poder. A veces que no se les quite, que no se vean expuestos al paro, porque se dedican únicamente a la política y muy pocas son los que regresan a su puesto de trabajo anterior. Platón decía que no hay que darle ningún poder a ningún gobernante que no esté preparado, y que también indicaba que todo gobernante tendría que estar preparado o tener conocimiento de filosofía. Yo siempre lo he dicho, la filosofía como materia, como contenido transversal a todas las profesionales, a todas las profesiones, médicos incluso, ingenieros, físicos, maestros, sociólogos y políticos. Y Aristófanes también decía en su obra Pluto que los políticos a veces se enfrascan en sus polémicas y demás, y cuando son pobres parece que son honrados. Mientras están en la pobreza y mientras no son nadie, son honrados. Cuando se les da el poder y ya se enriquecen, porque muchos además aprovechan la política para enriquecerse, se convertían, dice Aristófanes, en unos canallas y que tratan de forma bárbara a la ciudadanía y a los demás.
ojo con este tipo de comportamiento, y también, claro está, a nivel de percepción de la ciudadanía, que apoyen, que reconozcan, que se identifiquen, en definitiva que voten a aquellas personas que consideran como más honradas, más honrados, y que tienen que ver con esa preparación a la que aludía en su célebre obra La República el gran filósofo Platón. Este síndrome se refiere especialmente a los profesionales de la política que, mientras ejercen el poder, están como una especie de burbuja, tienen una especie de comportamiento esquizoide que incluso llevan a no compartir, a no estar con sus conocidos anteriores, y muchos lo dicen, desde que está en política, desde que es consejero, alcalde, o presidente o vicepresidente, ya no me reconoce, ya no se junta con nosotros, y es una idea extendida, pero que tiene su fundamento científico en esta especie de, entre comillas, trastorno, posiblemente temporal, de aquellos que de forma perentoria, de forma temporal, ejercen algún tipo de actividad política. Aprendamos todos, unos de otros, y seamos lo suficientemente modestos y humildes para aceptar las críticas y para tener un comportamiento de la red pública basado fundamentalmente en el pensar, en la honradez y en la filosofía. Nos vemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues, queridos amigos y amigas, el programa ya se nos marchó. La verdad es que hay veces que se nos va así en un pispás, pero bueno, yo creo que eso es bueno porque así tampoco se hartan ustedes de nosotros. Despedirnos de los compañeros, evidentemente, ¿no? Primero, Juan Antonio, muchas gracias por haber estado. Perdona por el atraco que hemos tenido, pero este año no se salva a nadie. Un placer. Lo que te dije, espero tenerte aquí otra vez, no tardando mucho, porque creo que tenemos muchas cosas que hablar, ¿verdad? Del balón. Cuando quiera, aquí estaremos, sin problema. Pues me lo repito, muchas gracias por haber estado. A ustedes. Paco Javier. Encantado, y sobre todo el deporte presente aquí, Juan Antonio, que es una alternativa al desánimo, al problema de la mente, además, justamente. Sí. Bueno, y además, cuando encima te dan alegría y todo eso, pues parece que la vida sonríe un poquito, ¿no? Cuando el equipo de tu casa, de tu tierra, gana algo importante, yo qué sé, la vida no debería ser así, pero bueno, pero parece que... invitación, sí, exacto. Nos vemos la próxima semana, entonces. Nos vemos. Y a todos ustedes, lo que les digo, muchas gracias por estar ahí, a la gente que nos ven en Argentina, en Chile, en Perú, saben que les llevamos en el corazón. Muchas gracias por vernos, por mandarnos sus mensajes. A todos ustedes, gracias por aguantarnos una semana más.
Y ya saben, los esperamos la próxima semana y saben que pasamos lista, no nos falte. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos